Así que vamos por acá. Preparen cámara los grupos que tengan para compartir. Alguien que me avisen después quién comparte. Empezamos y 35 como siempre, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en condiciones de iniciar la videoconferencia del día de hoy.
Si me dicen a quién le comparto la pantalla, podemos compartir. Buen día, veo mucha gente que va a llegar. ¿Están los grupos ya organizados o todavía no? El primer grupo que tendría que iniciar hoy es el grupo que tiene memorias hoy en día con el tema de Intel, posicionados ahí. Después a 8. Bueno, contame, ¿a quién le paso el poder de compartir? A Facundo Di Marco, voy a presentar. Ok, perfecto. Minuto, ahí le pasamos. Deberías ahora tener Facundo ya autorizado. A ver, fíjate. Dale, profe, a ver, ahí me fijo ahí. Dale. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Se ve y se escucha todo perfecto. Vamos a pasar un minuto lista a los integrantes de tu grupo. Facundo, estás. Bruno Díaz. Presente. Buen día, Bruno. Buen día. Nicolás Caruso. Sí, acá estoy. Buen día. Buen día. Diego Cáceres. Buen día, profe, acá estoy. Buen día. Y Santiago Sánchez. Buen día, profe, presente. Buenísimo. Vayan poniendo cámara, por favor, si pueden, a medida que les toca hablar a ustedes. Estaría buenísimo si lo pueden hacer. ¿Bien? Profe, yo no puedo, no tengo cámara. Ok. Bueno, das la explicación igual y tus compañeros comparten la pantalla. Bien. Dale. Los escuchamos entonces, todos o yo. Perfecto. Bueno, Estoy buen día a acá. todos. Primero, Buen día. hoy venimos, bueno, somos el grupo 9 y hoy venimos a brindarles el análisis que hemos hecho acerca de lo que serían las memorias hoy día en el mercado, haciendo principal hincapié en aquellas utilizadas por Intel e incluyendo además un informe sobre el procesador Intel i9 13900KS lanzado al mercado durante el mes de agosto del vigente año. Durante la presentación, nuestros integrantes se van a profundizar en diversos temas de lo que sería el mundo de las memorias. Vamos a discutir acerca de los tipos de memorias, arquitecturas de memoria en procesadores Intel, rendimiento de aplicaciones y, por supuesto, un informe detallado acerca del ya mencionado procesador. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, bueno, es brindarles una visión clara y concisa sobre la variedad que podemos encontrar en el mercado en cuanto a memorias y cómo éstas van a afectar al rendimiento de nuestra computadora. También considero que es importante hacer un paréntesis y hacer una distinción sobre dos términos que parecen similares, pero tienen ciertas disidencias. Por un lado tenemos al término de memoria, que refiere al componente dentro de nuestra computadora que le permite acceder a datos almacenados a corto plazo. Estos datos la computadora los utiliza para realizar acciones momentáneas, ya sea como por ejemplo editar un documento, abrir el navegador, etc. Y lo podemos ver en lo que serían las memorias de RAM o memorias de acceso aleatorio dinámico. Después, por otro lado, tenemos el término almacenamiento, que se refiere al componente dentro de la computadora que le permite acceder a los datos almacenados a largo plazo. Y podemos ver, digamos, este término lo podemos ver
cuando nos referimos a lo que serían los discos duros o discos de estado sólido. También una de las principales diferencias entre estos dos términos es que al apagar nuestro ordenador, los datos, digamos, de la memoria se borran, mientras que lo que vendría a ser el almacenamiento permanece intacto, ya sea que apaguemos el ordenador X cantidad de veces. Así que bueno, consideraba que era importante hacer esta distinción y prosiguiendo con la presentación, los tipos de memoria que podemos encontrar en el mercado. Y bueno, nosotros, como bien dije, nos enfocamos en aquellos que son utilizados por Intel. Pueden ser las memorias RAM, ROM, SSD, en NVMe, que son similares a las SSD, pero más veloces. Y por otro lado, otra tecnología que es, digamos, ya propia de Intel, llamada Optane Memory. Así que bueno, mi compañero Bruno se va a encargar de profundizar en cada una de estas. Pasa, Facu. Dale. Hola, profe. Buenos días. Nada, mi nombre es Bruno y hoy voy a hablar acerca de los tipos de memorias que se utilizan en la actualidad. Así como primer inciso, voy a hablar acerca de la memoria DDR4, Double Date Rate Type 4 Synchronous Dynamic, tipo de memoria Random Access Memory, que se utilizan en una variedad de dispositivos informáticos que pueden ser computadoras, servidores y dispositivos móviles. Proporciona un rendimiento más alto, mayores capacidades DIMM, integridad de datos potenciados y un menor consumo de energía. Y se puede decir también que hubo un ancho de banda de mejora de un 50%. Así que estas mismas memorias alcanzan velocidades de más de 2133 MHz hasta lo máximo que pueden ser 3200. A la hora de hablar del voltaje, este es reducido a uno mucho más que su modelo antecesor, que sería la DDR3, que ya es un modelo bastante anticuado para la época, y lo que contribuye también a una mayor eficiencia energética y una disipación de calor reducida. Pasando después a su sucesor, que sería la memoria DDR5, que sería Double Date Rate Type 5 Synchronous Dynamic, se puede ver una amplia mejora en diferentes aspectos, que puede ser eh, uno de ellos es el circuito integrado de energía, que sería el PMIC, que básicamente lo que hace es una corrección total en el sistema, también una corrección de datos y, no, discúlpame, una corrección de errores y una mejora también en la frecuencia, pasando a una inicial desde 4800 MHz y hasta 6400. Así que nada, ahora hablaré acerca de NVM, disculpa, que sería la memoria no volátil rápida, que es un protocolo de transferencia para el almacenamiento para unidades flash, que serían los pendrive, y estado sólido, que sería SSD de última generación, que ofrece un rendimiento óptimo y unos tiempos de respuestas bastante rápidos. Lo que hace NVM es ofrecernos una experiencia con un ancho de banda mayor y menor latencia. Lo que hace este es que el NVMe accede al almacenamiento flash a través del bus PCI Express, que será lo que conecta el hardware, la placa, que lo que hace es que de admitir decenas de miles de colas de comandos eh, paralelos, y adquiere también una velocidad mayor. O sea, lo que hace el NVMe sería que admite más colas, o sea, se dice que en un disco duro solo puede admitir una a la vez, mientras que con el NVMe podemos hacer hasta 64.000 a la vez, o sea, es un cambio rotundo. Nada, NVMe también está adaptada, más que todo va a funcionar más en el futuro y nada, como ventaja podemos decir que esta se beneficia del almacenamiento sólido, sino que también de la CPU, que posee varios núcleos y los gigabytes de memoria. Otra ventaja es que puede aprovechar los conjuntos de comandos optimizados para analizar y manipular los datos con eficiencia. Facu, ¿podrías pasar, por favor?
Gracias. Y como último inciso voy a hablar acerca del Intel Optane Memory, que sería un dispositivo independiente que personaliza y acelera la experiencia informática en computadoras con tecnología Intel Core. Y lo que hace es reconocer documentos, imágenes, videos y aplicaciones de un uso frecuente y los mantiene a mano, se podría decir, para ofrecer un acceso mucho más rápido y los recuerda incluso tras haber apagado la computadora. Este dispositivo ofrece una experiencia personalizada y única para cada usuario, donde posee capacidad de respuesta y un tiempo de retraso mínimo. Reconoce los programas que utilizamos a menudo y los mantiene listos. Actualmente se sabe que no hay ningún modelo así, un dispositivo parecido a este. Y nada, se usa en entornos más que todos empresariales y algunos que tengan, bueno, bastante dinero y lo compren para un uso individual, ya que lo que hace es aumentar la capacidad de almacenamiento y disminuir los tiempos de carga. Y quería recalcar que el Optane casi siempre se acompaña sería un complemento que se acompaña con el disco duro, que es para conseguir unas velocidades similares a un disco sólido. Así que nada, pasamos a la siguiente y va a ser mi compañero. Muchas gracias. Bruno, una consulta. ¿Nos Sí, podés decir dos palabras de en qué se diferencia con una memoria común, por favor? el Intel Después Optane. continúa tu compañero. No, este Optane, sí, exacto. Y no, lo que dije es que se diferencia que es un complemento, no trabaja como una memoria. Sería un dispositivo aparte independiente. Ok, lo que pasa es que pareció, bueno, ok, listo. Bien, ¿y qué sirve para, Bruno? Y sirve para optimizar, es como es un complemento que ayuda al disco duro, profe, que sería, como dije anteriormente, que sería para alcanzar velocidades similares a un disco sólido. Fantástico, ahí quedó bien claro, porque como enunciaste todo seguidito, no quedó muy claro. Disculpame, profe, me pongo nervioso. Ya sé, ya me di cuenta, Perdón, por perdón. eso te hago la pregunta. Dale, Fantástico, Bruno, seguimos gracias. adelante con tu compañero. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Yo soy Santiago Sánchez y ahora vamos a hablar sobre la arquitectura de las memorias de los procesadores Intel, más que nada sobre el procesador i9 13900KS, uno de los procesadores de última generación de Intel, y para esto vamos a hablar sobre tres puntos clave en esta jerarquía. Sobre la jerarquía de caché, el control de memoria integrada y las tecnologías de ahorro de energía. Si puedes, por favor, la diapositiva, por favor. Primero vamos a hablar sobre la jerarquía de caché. La jerarquía de caché en este procesador es típicamente de los tres niveles, L1, L2 y L3. En el nivel L1, el caché de nivel 1 es el más pequeño y rápido. Su objetivo principal es almacenar datos e instrucciones que se utilizan con frecuencia para reducir el tiempo de acceso a la memoria principal. En el nivel L2 es más grande pero más lento que el L1 y se comparte entre núcleos de un procesador multinúcleo. El caché L2 actúa como una especie de respaldo para el caché L1. Almacena datos e instrucciones adicionales y ayuda a reducir la necesidad de acceder constantemente a la memoria principal. Esto mejora el rendimiento en aplicaciones que requieren el acceso rápido a datos. Y por último, el nivel L3. Es el más grande de todos y se comparte entre todos los núcleos de un procesador. El caché L3 se utiliza para compartir datos comunes entre núcleos de un procesador y proporcionar una reserva de memoria de caché adicional para optimizar el rendimiento en tareas que involucran múltiples núcleos o aplicaciones en paralelo. Si puedes pasar la diapo, por favor. Ahora voy a hablar sobre la controladora de memoria integrada. Los procesadores Intel modernos incluyen una controladora de memoria integrada en el mismo chip. Esto permite una comunicación más rápida y eficiente entre la CPU y la memoria principal, la RAM. Los procesadores Intel modernos suelen ser compatibles con varios tipos de memoria, como DDR4 y DDR5, y diferentes velocidades de la memoria, y la controladora misma es responsable de administrar la memoria instalada y garantizar que funcione a la velocidad y configuración correcta. La controladora de memoria
puede tener varios canales de memoria, que permite el acceso simultáneo a múltiples módulos de memoria. Esto puede mejorar significativamente en el rendimiento de aplicaciones que requieren una gran cantidad de datos. Mismo también la controladora de memoria también se encarga de reducir la latencia en acceso a las memorias al mantener datos frecuentemente utilizados cerca de la CPU, en los niveles de caché L1, L2 y L3, como había dicho antes. La controladora de memoria está diseñada para optimizar el ancho de banda de memoria, permitiendo una comunicación eficiente entre la CPU y la memoria principal. Esto es crucial para el rendimiento en tareas intensivas de datos. Los controladores de memoria también desempeñan un papel en la administración de energía, al permitir que la CPU ajuste la velocidad y el consumo de energía para la demanda de trabajo. Esto contribuye a la eficacia energética de la CPU. ¿Te puedes pasar, por favor? Por último, el aspecto sobre las tecnologías de administración de energía en los procesadores Intel modernos. Actualmente, los procesadores Intel modernos, más que nada sobre el Intel i9 13900KS, tiene una tecnología, dos tecnologías, que sería el Turbo Boost, que es una tecnología que permite al procesador temporalmente que su frecuencia de reloj, cuando se necesita más rendimiento, esto se hace de manera dinámica, de acuerdo con la carga de trabajo actual y la temperatura. Y luego tenemos la tecnología Speed Step, que ajusta la frecuencia y el voltaje del procesador en función de la carga del trabajo para reducir el consumo de energía cuando el rendimiento máximo no es necesario. La gestión inteligente de energía permite que la CPU, en estados de bajo consumo, cuando esté inactiva, para ahorrar energía. Si puedes pasar, por favor. Y por último, cómo estas características afectan el rendimiento. Una jerarquía de caché eficiente que acelera el acceso a los datos utilizados con frecuencia, lo que mejora el rendimiento general de CPU. La controladora de memoria integrada reduce la latencia de acceso a la memoria RAM, lo que resulta en un mejor rendimiento en aplicaciones que dependen de una alta velocidad de lectura-escritura de memoria. Y las tecnologías de administración de energía que aseguran que el procesador, perdón, ajuste su rendimiento y consumo de energía según la carga de trabajo, lo que puede aumentar la eficacia energética de tareas ligeras y prolongar la vida útil de la CPU. Podemos decir en resumen que la arquitectura de memoria en los procesadores Intel modernos está diseñada para equilibrar el rendimiento y la eficacia energética mediante una jerarquía de caché eficiente, una controladora de memoria integrada y tecnologías de administración de energía avanzadas, y unas características que permiten que los usuarios obtengan un rendimiento sólido en una amplia gama de aplicaciones al tiempo que optimizan el consumo de energía o no se necesita tanto rendimiento. Hasta ahí sería. Muchas gracias. Buenos días. Yo le voy Buen a día, hablar Diego. Te escuchamos. de los usos y, y los rendimientos de estas memorias que mis compañeros explicaron brevemente. Primero, las DDR4, que son el estándar de memoria RAM más utilizado en la actualidad, que ofrece un buen rendimiento, ofrece un equilibrio entre un buen rendimiento y un buen precio. Es una buena opción para la mayoría de los usuarios, incluyendo entre estos usuarios los usuarios domésticos que realizan tareas básicas como navegar por internet, ver videojuegos, ver videos o jugar juegos casuales. Usuarios empresariales que ejecutan aplicaciones de oficina o software de productividad, que no requieren mucha memoria. Siguiente diapositiva, por favor. Los casos de usos de las DDR5 tenemos, o sea que la DDR5 es la última generación de memoria RAM que ofrece un rendimiento significativamente mejor que las DDR4 y que es una buena opción para usuarios que necesitan un máximo rendimiento. Entre ellos se incluyen los jugadores que quieren el mejor rendimiento posible, creadores de contenidos que necesitan editar videos o gráficos de alta resolución, usuarios empresariales que ejecutan aplicaciones de análisis de datos, aprendizaje automático. Siguiente, por favor. Ahora les hablo de los usos de las NVM,
que es el protocolo de transferencia diseñado para unidades de estados sólidos, que ofrecen un rendimiento significativamente mejor que otros protocolos tradicionales, y que es una buena opción para usuarios que necesitan un rendimiento de almacenamiento superior. Entre ellos, los usuarios domésticos que almacenan grandes cantidades de datos, como videos, fotos y juegos, usuarios empresariales que ejecutan bases de datos, aplicaciones de virtualización. En estos casos entran más la- lo- las aplicaciones que necesitan interacciones con clientes en tiempo real, agentes de venta de software, o comercio electrónico, finanzas, eh, o inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Usos en el caso del Optane, que es el tipo de memoria que combina la velocidad de memoria RAM con la capacidad de almacenamiento de las SSD. Es una buena opción para usuarios que también necesitan rendimiento superior en aplicaciones que requieren un frecuente acceso a los datos, entre ellos los juegos, creación de contenidos, aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Siguiente, por favor. Bueno, acá les presentamos un cuadro en donde comparamos las DDR4 en cuanto a velocidad, capacidad y latencia, las DDR4 y las DDR5, que están medidos en frecuencias, en el caso de la velocidad, que es hasta 3200 MHz, las DDR5 hasta 6400 MHz, y en el caso de las NVM y los Optanes, que están medidos en megabytes por segundo, o en el caso del Optane, un gigabyte por segundo. En cuanto a la Perdón, capacidad, Diego, te interrumpo un segundo. ¿Se sí, acuerdan esas fórmulas donde usábamos la latencia? Fíjense la diferencia entre los DDR 4 o 5 y las nuevas tecnologías. La diferencia es impresionante, ¿ok? Entonces, la latencia era el tiempo que tardaba en estar realmente la información disponible para ser utilizada. No es lo mismo esperar 20 nanosegundos que tenerlo con 0,0000001 segundos. ¿Se entiende? Así que bueno, esto es muy importante con estas nuevas tecnologías. Te dejo seguir, Diego. en cuanto a capacidad, que vemos que las DDR4 y las DDR5, en el caso de las DDR4, que son hasta 64 gigabytes, y las DDR5 que se duplican, y también la latencia. Las DDR4, que son entre 15 a 20 nanosegundos, y las DDR5 entre 10 y 15. Y en los casos de las NVMe, que la velocidad es de hasta 7000 megabytes por segundo, la capacidad hasta 8 terabytes, que en este caso voy a hacer como una aclaración que ya lo hizo mi compañero, eh, acá se combina generalmente esta tecnología de transferencia se combina con los discos duros, que tratan de tener la misma capacidad, eh, o tienen la misma capacidad que las SSDs, pero tratan de igualar su velocidad con esta nueva tecnología. Es decir, se puede combinar los discos duros con esta tecnología NVMe, teniendo una velocidad similar a las SSDs que conocemos, pero la diferencia está en los precios, digamos. O sea, uno es bastante más caro que el otro. O sea, las SSDs son bastante más caros que tener una combinación de disco duro con esta tecnología NVMe. Por último, el Optane, que la velocidad es hasta 1,2 gigabytes por segundo, eh, y la capacidad es hasta 1 tera. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a, queríamos dejar unas recomendaciones en los principales puntos a tener en cuenta a la hora de elegir estas memorias, que es en cuanto al rendimiento. La memoria con el mejor rendimiento será la que proporcione la mejor experiencia de usuario. El precio, que la memoria más cara no siempre es la mejor opción. Es importante comparar los precios para encontrar la mejor relación entre calidad y precio.
Y la capacidad, la cantidad de memoria necesaria depende de las aplicaciones que se vayan a utilizar. En general, las memorias de DDR4 es una buena opción para la mayoría de los usuarios porque es lo que más encontramos en el mercado y además es la más barata. Y las DDR5, que ya es una opción para gente que requieren un rendimiento mayor. Eh, Entre las cuatro que mencioné, la más cara es la Optane, que es en realidad es su punto más negativo, es el precio, que no, que no es accesible para cualquiera, generalmente eh, más para actividades empresariales se utiliza. Bueno, hasta ahí mi presentación y mi compañero sigue con lo de, eh, hablando específicamente del Intercore y no del procesador específico que mencionamos antes. Muchas gracias. Bien, Diego, avanzamos. Bueno, buenas. Mi nombre es Nicolás Nicolás, ¿no Caruso. tenemos cámara para poner? No, no tengo, profe. ¿Se me escucha? Sí, ni foto, ¿eh? No, Ni cámara ni foto, foto a esta no, es altura que del año. Qué tenés horror. razón, tenés razón, perdón. Bien, Bueno, voy a hablar un poco voy a cerrar con la presentación hablando del microprocesador i9 13900KS. Bien, este procesador marca un hito importante en la industria de las computadoras, ya que brinda unas velocidades más rápidas que antes a los usuarios de computadoras de escritorios. Porque además de tener 24 núcleos, ofrece una frecuencia eh, turbo máxima de hasta 6 GHz y 36 megas de caché inteligente Intel, que hace que se pueda tener un gran desempeño en trabajos de creación de contenido y gaming. Eh, Yendo más hacia el lado de la memoria, esta generación eh, llega a soportar hasta 192 GB de RAM en dual channel y con un máximo de 4 slots, eh, con una compatibilidad tanto de memoria DDR4, que se extiende hasta una velocidad de 3200 MHz, em, y también DDR5, que se llega a extender hasta una velocidad de 5600 MHz. Esto los hace muy versátiles, pero también los hace más rápido, con lo que Intel presume de un aumento del ancho de banda en DDR5, pasando de los casi 76 gigas por segundo hasta casi los 90 gigas por segundo. Sumando a esto, estos procesadores mantienen un soporte para memorias SC con corrección de errores por hardware. Que esto lo que significa es que esta memoria SC es un tipo de memoria del sistema que puede detectar y corregir tipos comunes de corrupción de datos. Y hay que tener en cuenta que la compatibilidad de esta memoria requiere compatibilidad tanto con el procesador como con el chipset. Bien. eh, em, otro de otro de los elementos para, no sé si hay otra diapositiva o esta es la última. No, sí, volvió al otro. Otro de los elementos claves en la mejora del rendimiento em, lo encontramos en su caché, que es en buena medida lo que impulsa una mejora importante del rendimiento por ciclo de reloj. Bien, este modelo lo que tiene importante es que tiene 36 megas de caché de tercer nivel, es decir, hasta 6 megas más que la generación anterior y que se comparte por todos los núcleos. Además de esto, también incorpora 2 megas de caché de segundo nivel por cada núcleo de rendimiento. Al ser 8
Al tener 8 núcleos de rendimiento serían 16 megas en total y también incorpora 2 megas por cada 2 núcleos de eficiencia. Es decir, 16 megas más 16 megas de caché de segundo nivel, lo que llega a un total de 32 megas en este procesador de nivel 2. Nada, y que este caché, además de ser, o sea, es más rápida que la nivel 3, pero más pequeña, que lo explicó ya mi compañero Santiago. Así que, nada, esto fue un poco de lo que es el i9 13900KS y nada, hasta acá llega nuestra presentación. Espero que les haya gustado y gracias por escucharnos. Bueno, muy buena, chicos, la presentación. Algunos leyeron un poquito, se pusieron más nerviosos, vieron que nosotros vamos evaluando también. Pero bueno, el trabajo en general muy bien hecho. Así que, bueno, le pedimos a quien está compartiendo si por favor deja de compartir. Muchas gracias. Y avanzamos, que nos quedan todavía en la clase de hoy 2 presentaciones. ¿Quién de los grupos sigue? El Nosotros, grupo que profe. tenía el tema 9, que está formado por Matías Bermejo Fernández, Carolina Muñoz, Sí, acá estamos. Agustín Corromolas, Camila, ¿están? Sí, sí, acá estamos, profe. Bien. ¿Quién comparte? Si preparan las cámaras, por favor, me dicen quién pongo como Yo comparto, profe. Matías. Mostrando la posibilidad de que Matías comparta. Espérenme un minuto, me toma cualquier otro menos él. Vamos a sacar el otro anfitrión, que igual no debería ser ningún inconveniente. A ver si ya te deja ahora. Sí, sí. Voy a tratar de compartir la cámara después, profe, pero me están dando el internet muy mal, así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Si vemos que se corta, sacas Mientras. la cámara, pero empezá con cámara. Es muy bueno Dale. que den clase con cámara, que sepamos quién habla y cómo habla. También para sus compañeros. Ahí se ve bien. Perfecto. Perfecto. Claro. Bueno, buenos días. Nosotros Buen día, somos, Carol. somos el grupo 5 y hoy vamos a hablar de las memorias actuales, una comparación de ellas en el mercado, incluyendo algunos modelos usados por AMD, así que nos vamos a enfocar también en esa parte. Una memoria, a modo de introducción, diremos que una memoria es un conjunto de circuitos que se asocian para poder hacer funcionar a la computadora, ¿no? Y buscan poder agregar, sacar información e incluso almacenarla. Una memoria tiene cierta capacidad, es la cantidad de instrucciones que puede retener. Y recordemos que en el cuatrimestre pasado lo vimos,
que tenemos los bits, el grupo de 8 bits generan un byte, y después están las palabras, que es el grupo de bytes. La cantidad de bytes que una memoria puede contener se la llama capacidad de memoria. Las dos memorias más conocidas son la RAM y la ROM, pero muchas personas no saben que se generaron ciertas variantes a partir de ellas para poder volverlas más eficientes, un poco más, poder mejorar algunas fallas que tenían. Así que nos vamos a enfocar también en desarrollarlas un poco más a profundidad. Empezando con la memoria ROM, la diapositiva, gracias. Empezando con la memoria ROM, se conoce como la memoria de solo lectura. Es una memoria que se encarga de almacenar los datos más importantes de la computadora que hacen que funcione correctamente. Es una memoria no volátil. Esto significa que almacena datos de forma permanente en un chip y no dependen de la corriente eléctrica. O sea, si se apaga la computadora, si se corta la luz, si se desenchufa, pase lo que pase, los datos van a seguir ahí. Y es por eso que se usa generalmente para actividades más regulares, si se quiere, de la computadora, como el apagado, el encendido, el inicio del software, todo lo que es siempre igual, siempre se realiza de la misma manera. Como ya dijimos, tenemos varios tipos de memoria ROM y vamos a empezar a hablar un poco de ellos. La primera es la ROM de máscara, que es aquella que a medida que se fue creando su chip, se va guardando los datos dentro de ella. El problema de esta es que es muy costosa la producción, es muy cara hacerla. Entonces ahí se creó otra memoria ROM, que es la ROM programable, que los datos se van programando a medida que el chip ya está hecho, pero se queman fusibles para poder insertar la información. Esto se realiza, generalmente tarda mucho tiempo, y una vez programados ya no se puede borrar. Así que los datos se usan generalmente para configuración de software que no necesita ser cambiada. Luego tenemos la ROM programable y borrable, que es aquella que se puede programar y se puede borrar la cantidad de veces que sea necesario, pero a diferencia de la anterior, se usa luz ultravioleta, se expone el chip unos minutos a estos rayos y ahí se va grabando la información. La desventaja es que se tiene que retirar el chip y resulta poco eficiente y hasta complejo, porque es tocar elementos de la computadora. Y a la vez es muy lento, es un proceso muy, muy lento. Por eso surgió la memoria ROM programable y borrable eléctricamente, que tiene la misma función que la anterior, pero ya no necesita retirar el chip porque se hace de forma eléctrica. Los datos igual se borran de bit a bit, entonces se vuelve también muy poco ágil, se demora mucho tiempo igualmente. Y fue por eso que luego surgió la Flash ROM, que tiene exactamente la misma función que la anterior, pero la única diferencia es que se borra a bloques. Entonces esto agilizó un montón el proceso, se ahorra un montón de tiempo, y se empezó a usar para aplicaciones de almacenamiento masivo, para pendrives, tarjetas de memoria. Entonces permitió un montón de más usos que las anteriores por ahí lo complicaban o lo volvían más lento. Y por último surgió la ROM programable por única vez, que bueno, como su nombre lo indica, se puede programar una sola vez y no se pueden borrar los datos, y es por eso que se utiliza generalmente en aplicaciones donde se necesita una configuración fija, permanente, que no se cambia. Bueno, buenos días, primero que nada. Soy Agustín, voy a hablar sobre las memorias RAM. La memoria RAM, a diferencia de la memoria ROM, como mencionó Caro, es una memoria volátil, lo que significa que almacena la memoria temporalmente en el módulo. Esto quiere decir que la información se almacena de forma eléctrica.
se almacena en los transistores, por lo que cuando no hay una corriente eléctrica, esta información desaparece. Además, esta información se puede decir la RAM se puede decir que es de una memoria de tipo lectura y escritura, por lo que los usuarios pueden cambiar, actualizar o expandir fácilmente la memoria. Entre los tipos de memoria RAM que hay, se encuentra la DRAM, que es la memoria RAM dinámica, que es más económica que la SRAM, que es la memoria RAM estática, y es más lenta debido a la técnica de direccionamiento que utiliza. Perdón. Después hay diferentes tipos de memorias RAM dinámicas. Estas son la memoria dinámica sincrónica, la memoria RAM dinámica sincrónica, que esta memoria lo que hace es logra sincronizar el sistema con el tiempo, con el reloj del sistema. Luego también está la Double Date Rate RAM, que es la que se utiliza hoy en día, que hay muchos tipos, por ejemplo el DDR5, el DDR4, y todas sus mejoras que vemos hoy en día y que vamos a comparar posteriormente. Y bueno, luego está la SRAM, que es la RAM estática, ¿no? Que como ya mencioné previamente, es más rápida que la DRAM, o sea, la memoria dinámica RAM, pero es mucho más costosa, por así decirlo. Luego existe también la video RAM, que se utiliza más para trabajar en programas que requieren efectos audiovisuales, por lo que es muy buena para renderizar las páginas. Bueno, después tenemos también la FPM DRAM, que es una memoria de RAM dinámica, la cual es un Fast Page Mode. Esto quiere decir que se renderiza todo, no se renderiza, sino que se almacena la información todo en una misma página. Bueno, ¿me podrías pasar, Mati, por favor, de diapositiva? Bueno, ahora voy a hablar un poco más sobre las marcas de memorias más importantes compatibles con AMD. Bueno, primero hay que saber que AMD es el líder de computación de alto rendimiento y adaptable. Impulsa productos y servicios que ayudan a resolver los desafíos más importantes del mundo. Bueno, primero tenemos Kingston Technology. Este es un fabricante estadounidense que produce productos de memoria de ordenadores. Es el mayor productor independiente de módulos de memoria DRAM, por lo que tiene más del 16% del mercado de módulos de memoria DRAM. Y es el segundo mayor suministro de memoria flash, por lo que HP decidió comprar esta compañía. ¿Me pasabas de diapositiva, por favor, Mati? HP compró Kingston y creó HyperX. HyperX lo que hizo fue, bueno, como ya mencioné previamente, comprar a Kingston y tuvo que cambiarle el nombre a todos sus productos, ya sean los discos sólidos, las memorias flash, los módulos de RAM, y tuvieron que pasar a venderse bajo el nombre de Kingston Fury. ¿Me pasabas de diapositiva, por favor? Perfecto. Corsair es otra empresa estadounidense de hardware, de computadoras, que se dedica a vender más que nada periféricos y hardware, ¿no? Lo que hace es diseñar y vender una gama de productos para las computadoras, incluyendo módulos DRAM de alta velocidad, fuentes de alimentación, unidades de memoria flash, USB, soluciones de enfriamiento de memoria y gabinete y muchas otras cosas más. Apacer es una marca de líder mundial fundada en 1997. Se especializa más que nada en el almacenamiento digital con capacidades integrales de, ahí dice ID, pero significa investigación y desarrollo, diseño, fabricación y marketing, con años de tecnología de almacenamiento digital patentada. Además, ofrece una gama competitiva de productos y servicios personalizados. Bueno, Lexar es una marca de productos de memoria flash fabricados por la compañía china Longsys. Y bueno, ahí ahora lo dejo a Matías para que nos muestre una comparación entre los procesadores AMD Ryzen de serie 5000. Bueno, Muy bien, gracias, Agustín, Agus. bienvenido, Matías.
Gracias. Bueno, sí, si se traba en algún momento el video o algo, Cortás la sí, cámara, no hay estamos. problema, Matías, hacemos eso. Si vos ves que se va trabando, cortás cámara, pero por lo Genial, menos te vimos la cara, charlando un ratito. Dale, buenísimo. genial. Empieza. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a hablar de las memorias para procesadores AMD Ryzen de la serie 5000, que como comentaron en las otras exposiciones, son procesadores específicamente destinados para lo que es el gaming. Y como podemos ver acá, decidimos agarrar las 6 principales y mejores memorias que son compatibles para este procesador, que es el AMD Ryzen de la serie 5000. Después mi compañera Camila va a hablar de la serie 7000. Bueno, acá tenemos 2 modelos para lo que es la marca Kingston Fury, que es lo que les comentaba mi compañero Agustín, el KF432 C16BB y el KF432 C16BB 1AK4, que lo que varía es la edición y, bueno, como les voy a comentar a continuación, la latencia CAS. Por otro lado, tenemos las memorias HyperX que seleccionamos, el HX432 C16 FB13 y el HX432 C16 FB3 AK2, y las Corsair CM416GX 4M 2Z3600C14, que es la Vengeance LPX, y la Vengeance RGB Pro, que es la SMW16GX4M 2Z4600C18. Si bien estas memorias tienen características muy parecidas unas de otras, podemos ver que tienen algunas variaciones como la latencia CAS, la frecuencia y la capacidad. Y es importante destacar que estas memorias para el procesador de serie 5000, todas tienen tecnología DDR4, como comentó mi compañero Agustín anteriormente, a diferencia de la serie 5000, que vamos a ver después, que utiliza tecnología DDR5. La diferencia más que nada en esta tecnología es, por ejemplo, la velocidad de la transferencia de datos, que la DDR5 es mucho más rápida que la DDR4, alcanza velocidades de hasta 8400 MHz, y, por ejemplo, la DDR4 consume más energía que la DDR5, y la DDR5 tiene una latencia más baja que le permite acceder a los datos con mayor rapidez, entre otras características. Por otro lado, la mínima diferencia en la latencia CAS es lo que define que en este caso una memoria pueda generar solicitudes de lectura o escritura hasta que los datos solicitados estén disponibles en la salida con mayor rapidez. Y como podemos ver, la capacidad acá, en el caso de la Fury HyperX, van de los 16 GB a los 64. Y en cuanto a las Corsair, van los modelos de los 8 a 16 GB. Esto marca la cantidad de los datos que pueden almacenar o retener cada una de las memorias. Todas tienen un pin de 288 pines, que son los contactos eléctricos en el módulo de la memoria, que se utilizan para conectar físicamente la memoria al zócalo de la placa base. Y por último, los 2 detallitos, como podemos ver acá, todas estas memorias son compatibles con Intel XMP 2.0, que es el Extreme Memory Profile, que es una tecnología que permite a los módulos de memoria RAM, como estas que estamos viendo acá, funcionar a velocidades mucho más altas y configuraciones de temporización optimizadas, lo que hace que mejore el rendimiento sin necesidad de configurarlo manualmente. Y por último, la frecuencia, que es también llamada la velocidad de la memoria, es, como nos dice la palabra, la velocidad que puede operar o transferir los datos, las memorias. La frecuencia también determina cuántos ciclos de reloj puede completar por segundo cada memoria. Y acá les dejo un detalle de las memorias con su imagen y las principales características que comentamos anteriormente. La velocidad de acceso, por ejemplo, de la primera Kingston Fury,
Lo que varía también entre cada una de ellas son también los precios, algunas son un poco más económicas que las otras, pero como comentó el grupo anterior, también no siempre la más cara siempre es la mejor opción. Hay que tener en cuenta, bueno, el rendimiento, la velocidad, la capacidad y distintas cosas. También a destacar el overclocking que podemos ver acá, por ejemplo, que dice hasta 2666 MHz, que el overclocking se refiere a cuánto puede aumentar deliberadamente la velocidad y el rendimiento de la memoria RAM. Es una tecnología de las memorias. Bueno, los dejo ahora con mi ¿Alguna, compañera. Matías, alguna en Sí. particular que vos sugerirías por algún motivo en particular? Si vos tuvieras que comprarte, ¿qué comprarías? Yo en general Ahí me dice siempre... Intel, pero bueno. Sí, ¿En dónde dice Intel? No lo vi. No, digo que vos me Ah, digas, después de mostrar todas las AMD, que vos preferirías una Intel. Está bien, pero te pregunto, ¿vos elegirías qué elegirías? y si fuera para... Yo, por ejemplo, en mi computadora también tengo un Intel, pero si fuera para una AMD de serie 5000, las mejores son las HyperX. Después, entre una de estas dos, varía, por ejemplo, esta tiene RGB, que es con luces para que la computadora sea más linda estéticamente, pero me quedaría más que nada con la primera, tiene una mayor velocidad y opera, como dice acá, con 3 y 4 canales, que genera mayor fluidez a comparación de la otra. Buenísimo, me encantó. Gracias, sigan adelante. Genial. Bueno, los dejo con mi compañera Camila, que les va a hablar de las memorias para procesadores de serie 7000. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Me llamo Camila y voy a hablar de la comparación de memorias para procesadores AMD Ryzen serie 7000. Bueno, Mati ya estuvo explicando un poco lo que sería el cuadro, pero estos son otros tipos de procesadores, que son, tenemos Kingston Fury KF552C36WE, Kingston Fury KF552C36BWE, el Knox DDR5, la Panther DDR5 y el Lexar DDR5 Ares RGB. Bueno, podemos notar una latencia acá de 40 ciclos, en las primeras tres, disculpe, y en las últimas dos tenemos 38 ciclos. Después tenemos una memoria tecnológica de DDR5, a diferencia de la anterior, que era DDR4, que más adelante voy a explicar. Tenemos diferentes capacidades. En las primeras dos tenemos 16, 32, 64 GB. En la tercera 16 y 32 GB, y al igual que en la cuarta. Y en la última tenemos solamente 16 GB. Bueno, Mati, si me puedes pasar a la otra, que voy a especificar más cada característica de las memorias, porque ya explicaste el cuadro. Primero tenemos la memoria KF552C36WE, que bueno, básicamente esta memoria está diseñada para el uso en PC o servidores con una velocidad de reloj de 5200 MHz. Que bueno, vendría siendo la velocidad de la RAM, que se mide en megahercios, que sería millones de ciclos por segundo, de modo que se pueda comparar con la velocidad del reloj del procesador. Esta memoria también se caracteriza por ofrecer un rendimiento rápido y eficiente, y además cuenta con un perfil SPD, que básicamente sería, bueno, en inglés, Serial Presence Detect, que es un proceso estandarizado de acceso automático a información de un módulo de la memoria RAM. Esto permite la configuración automática del BIOS. Camila, no corras cuando hablas porque no se te entiende. Frena un cambio. Sí, perdón, profe, estoy nerviosa, disculpame. Sí, pero respira profundo, frena un cambio y sigue hablando tranquila porque hablas tan rápido que se nos pasa. Dale, perdón, sí, totalmente. Dale, tranqui. Bueno, vuelvo a repetir esto por las dudas, por si no se entendió. Cuenta con un perfil SPD. En inglés vendría siendo Serial Presence Detect, que básicamente es un proceso estandarizado de acceso automático de información de un módulo de la memoria RAM. Esto permite que el BIOS, la configuración automática del BIOS, que básicamente es el sistema básico de entrada y salida. Tiene varias características esta memoria. Bueno, tiene un mayor rendimiento a 4.800 millones de transacciones por segundo, que básicamente es la unidad de medida de la tasa de transferencia entre la memoria y el procesador. Indica la cantidad de datos por segundo que transmite de un lado a otro, bueno, en otras palabras, ¿no? También tiene una estabilidad mejorada para el overclocking, que bueno, si bien Mati lo explicó,
lo vuelvo a explicar, básicamente es la práctica de aumentar la frecuencia del reloj de un componente electrónico por encima de las especificaciones del fabricante. Tiene como objetivo mantener un mayor rendimiento sin necesidad de cambiar con los componentes. Aunque, bueno, como de forma negativa, puede suponer una pérdida de estabilidad o cortar la vida útil del componente. También, bueno, está aprobada por los principales fabricantes de placas del mundo. Y también, no dato menor, tiene un disipador de calor de bajo perfil. ¿Qué quiere decir esto? Un disipador de calor consiste en un bloque metálico que puede ser, bueno, de aluminio o de cobre, que está compuesto con una pasta térmica que está en contacto directo con el aparato. El disipador transfiere la energía del calor de un aparato a otro entorno más frío, y en este caso es de bajo perfil porque son disipadores que extraen el calor hacia arriba en vez de hacia los costados. Después seguimos con la KF552C36BWE, que bueno, también es una memoria con tecnología DDR5, que bueno, voy a pasar a explicar un poco más o menos lo que quiere decir esto, que básicamente es un estándar de memoria que se usa en ordenadores de sobremesa o portátiles de última generación. Sus siglas son Double Data Rate, y el número 5 corresponde a la quinta generación, básicamente. Como diferencia a la DDR4 que explicó Mati anteriormente, tiene un consumo de 1,1 voltios en vez de 1,2 voltios que tenía la DDR4, o sea que tiene menor consumo, básicamente. Y también, como bueno, última característica que se podría decir, es que permite una escalabilidad de velocidad. O sea, la DDR5 admite más ancho de banda que la DDR4. ¿Qué quiere decir esto? Que puede transferir un mayor paquete de datos, las que tienen un ancho de banda más bajo, básicamente. Bueno, después pasamos con la NOX DDR5, que también, bueno, tiene una velocidad de DDR5 con especificaciones del siguiente estándar GDEC. ¿Qué es el GDEC? Es el Consejo Conjunto de Ingeniería de Dispositivos Electrónicos. Probó un nuevo estándar HBM, que vendría siendo memoria de ancho de banda, que permite crear configuraciones gráficas con hasta 96 GB de memoria y un ancho de banda de 1228 GB por segundo, por lo que asegura su compatibilidad prácticamente con cualquier sistema soporte de DDR5. Y bueno, explico un poco lo que sería configuración gráfica de 96 GB, que básicamente significa que la tarjeta gráfica en una computadora tiene una gran cantidad de memoria. En este caso, bueno, 96 GB, dedicada para manejar gráficos y visualizaciones, que bueno, es muy útil con el tema de los juegos que requieren gráficos muy avanzados o detallados, básicamente. Bueno, también por último, esta memoria, a esos 4800 MHz de frecuencia, se le suma un voltaje de 1,1 junto al soporte de perfiles XMP 3.0. ¿Qué es esto? Perfil de memoria extremo. Básicamente lo que permite es que las memorias RAM vengan con timings predefinidos. ¿Qué son timings? Son la forma de medir la velocidad, que pueden ser similares a los megahercios. En lugar del tiempo que se requiere para completar una solicitud, que es lo que se mide en megahercios, los timings miden el tiempo que la RAM necesita para pasar a otra tarea, básicamente. Y bueno, como detalle que está ahí en la diapositiva, el factor de forma, que el factor de forma, lo aclaro, se refiere al tamaño, forma, bueno, especificaciones físicas que tiene el hardware o los componentes del hardware, que en este caso es UDIM, que vendría siendo el módulo de memoria en línea dual sin buffer. Eso quiere decir UDIM. Se refiere a un tipo de módulo de memoria que es ampliamente utilizado en sistemas de consumo y estaciones de trabajo, y bueno, se caracteriza por su diseño estándar, y lo hace adecuado para un rendimiento rápido y una capacidad moderada. Básicamente se caracteriza por eso. Bueno, la anteúltima tenemos la partner de DDR5, que, bueno, esta memoria, como ya he explicado anteriormente, tiene un disipador de calor de elación de aluminio con excelente disipación de calor. Bueno, lo mismo que antes, bueno, lo vuelvo a repetir, básicamente transfiere la energía de un aparato a otro a un entorno más frío, básicamente. Hace que no se recaliente. Tiene circuitos integrados DRAM, de la memoria, bueno, memoria dinámica de acceso aleatorio. Es la principal memoria usada por computadoras de sobremesa y tiene una gran potencia. Es un componente de su ordenador que permite acceso a datos a corto plazo. O sea, es bastante rápida. Y bueno, y por último, característica de esta memoria, que me parece muy interesante y la quería mencionar, que es de baja potencia y alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Baja potencia significa que la memoria, bueno, requiere una cantidad mínima de energía para funcionar, lo que es especialmente importante en dispositivos móviles, por ejemplo, y que es de alta intensidad sugiere que la memoria es capaz de manejar tareas intensivas en términos de rendimiento,
como el acceso rápido a otros datos y la realización de cálculos de alta velocidad. Y bueno, y el factor de forma pusimos ND, pero lo quiero explicar porque bueno, hay varias que tienen ND, que básicamente es que no está definido o no está especificado, porque bueno, puede ser que el fabricante o no la quiso especificar, o no tiene un factor de forma específico para una memoria en cuestión. Por eso a veces es normal que diga factor de forma ND, que es algo común. Y bueno, y por último tenemos la DDR5 Ares RGB, que bueno, esta es mi favorita, pues está especialmente diseñada para juegos. Bueno, también tiene una memoria de DDR5 de última generación, que ofrece velocidades que comienzan de unos 5.600 MHz y llegan hasta 6.000 MHz con temporizaciones rápidas. ¿Qué quiere decir cuando digo temporizaciones rápidas? Bueno, se refiere a la latencia o al tiempo que se necesita para acceder a los datos almacenados en la memoria. Y bueno, estas temporizaciones son importantes porque afectan directamente al rendimiento de la memoria y por ende al rendimiento del sistema en general. Y bueno, como detalle, para que una memoria sea buena para poder utilizarlas en videojuegos, tiene que tener suficiente espacio, lo que vendría siendo la capacidad, ser rápida, tiene que tener una baja latencia, principalmente porque permite un acceso más rápido a los datos almacenados en la memoria, lo que sería, bueno, beneficioso claramente para los juegos que requieren una respuesta más rápida. Y bueno, ahora sí, Mati, si querés pasar, y dejo a mi compañera Camila. Bueno, yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la memoria RAM y ROM. Entre las ventajas que tenemos en la memoria RAM es que optimiza el uso de las aplicaciones al tener la información más a mano, por decirlo de alguna manera. También cuenta con costos accesibles y se pueden instalar las cantidades necesarias. Entre las desventajas tenemos que no conserva los datos al apagar el equipo. Por lo tanto, si no se guardan, se pierden. Por ejemplo, ante un corte de luz, se pierden los archivos. Entonces, entre las ventajas de la Perdón, no, memoria... Camila. Sí, sí, Esto ya hay cosas que dimos en clase, ¿no? sí. Ok, bien, seguí. Bien, entre las ventajas de la memoria ROM es que los datos pueden almacenarse permanentemente. Al contar con sí, los datos se pueden almacenar permanentemente, ayuda a arrancar el ordenador y carga el sistema operativo. Al ser estáticas no necesitan refrescarse todo el tiempo y cuenta con circuitos más sencillos. Entre las desventajas tenemos que algunos tipos de ROM, como decía mi compañera antes, son solo de lectura y no se pueden modificar. Y los que sí se pueden modificar suelen contar con un proceso muy lento, mucho más que la RAM. Y también, como se mencionó antes varias veces, tienen menor velocidad en su acceso. Y bueno, estas fueron las ventajas y desventajas entre estas memorias, y ahora mi compañero va a concluir. Bueno, a modo de cierre para la presentación, pudimos ver la crucial importancia que tienen las memorias en el funcionamiento para que sea más eficiente de las computadoras modernas. Y también pudimos ver que son esenciales para garantizar que el procesador, como en este caso el AMD Ryzen de la serie 5000 y 7000, tengan acceso a la información necesaria para que puedan llevar a cabo y realizar de manera eficiente sus operaciones. También pudimos ver al principio que la memoria RAM proporciona almacenamiento temporal y acceso rápido a datos en tiempo real, y mientras que la memoria ROM permite la instalación de los sistemas operativos, aplicaciones y la conservación a largo plazo de los archivos más valiosos. Y además, a pequeño detalle, que la memoria caché desempeña también un papel fundamental en almacenar datos de alta velocidad, acelerando las futuras solicitudes de información en comparación con el acceso a los datos desde el almacenamiento principal.
Y como comentó el grupo anterior, también para lo que fuimos comparando las distintas memorias, hay que tener en cuenta el rendimiento, el precio y la capacidad. No solo el precio, a veces uno compra la más cara porque piensa que es la mejor, pero hay que tener en cuenta todas estas cosas. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Muy bien, chicos, buen trabajo. Para quien le puntualicé que estaban dando cosas ya dadas en clase, digamos, a ver, obviamente que tiene que ver con lo que estamos dando en la clase de hoy, pero bueno, lo que ya conocemos, conocemos, digo, ¿no? Optimizando los tiempos de todo. Ok, muy buen trabajo también, algunos explicaron maravillosamente, así que muy bien, y otros un gran esfuerzo. Nos queda un grupo para la clase de hoy. Si se conectan y me dicen quién comparte pantalla, Hola, voy a compartir pantalla yo. Ignacio. Espera que dejo de... sacamos a quien teníamos de coanfitrión, que era Matías. Bien, reitérame, Ignacio era, ¿no? Sí. Sí. Ya estás autorizado, Ignacio. Mismo. Muy bien, Paula, que ya está con la cámara. ¿Quiénes son los demás compañeros? Uy, estás avanzado en las diapos, vuelve atrás. Yo. Bueno, mi compañero Manuel Novosad va a hacer la presentación Bueno, Bien. de arrancamos. su trabajo. Buen día, somos el grupo 10. Vamos a hablar de nuevos desarrollos en computadoras, el futuro, qué se espera para los próximos años en Intel, AMD y Apple. Manuel, ¿tenemos cámara? No, no tengo. No. Bueno, ok, dale, avanza tranquilo. Bueno, empiezo hablando de Intel. En el futuro de Intel se ha anunciado la próxima generación de procesadores llamada Arrow Lake Refresh, programada para su lanzamiento en 2025. Uno de los aspectos más destacados de estos procesadores es que contarán con 40 núcleos físicos. Estos procesadores pertenecerán a la familia Core Ultra 200 y utilizarán el nuevo socket LGA 1851. La arquitectura de Arrow Lake combinará hasta 8 núcleos físicos de alto rendimiento con 16 núcleos de eficiencia en una única matriz del SoC. Además, se planea una actualización de esta familia en la que se duplicaría el número de núcleos de eficiencia pasando de 16 a 32. Esto daría como resultado procesadores con 8 núcleos de alto rendimiento y 32 núcleos de eficiencia, que suma un total de 40 núcleos físicos y 48 hilos de proceso. Bueno, esta estrategia de Intel se centra en aumentar el número de núcleos de eficiencia, que son más pequeños y eficientes, pero menos potentes, mientras que los núcleos de alto rendimiento, los núcleos P, siguen estando en 8. Y esta decisión es curiosa, ya que es una inversión en la fuerza bruta en lugar de potenciar los núcleos de alto rendimiento. En el contexto de la competencia, AMD, que históricamente se destacó por tener más núcleos, también planea incorporar configuraciones con núcleos heterogéneos en sus futuros procesadores Ryzen 8000 o incluso Ryzen 9000, con posibles configuraciones de 24 núcleos o más. Que esto crea una situación inusual, ya que Intel estaría pasando en cantidad de núcleos a AMD, que sería lo contrario de lo que solía pasar en la era de los procesadores AMD FX. Bueno, voy a empezar hablando de AMD también, que los últimos informes proporcionan detalles sobre los futuros procesadores de AMD que se basarán en la arquitectura Zen 5, incluyendo Ryzen, EPYC y Threadripper. AMD ha estado trabajando en 3 variantes distintas de Zen 5. Aunque los detalles son preliminares, se destacan varios puntos clave, que son los que va a presentar ahora Paula. ¿Estás, Paula?
Hola, ¿me Creo que escuchan? tenés ahí, ahora sí, ahora sí. Perdón, no podía desmutearlo. Buen día, soy Paula, voy a hablar un poco de lo que es AMD y lo que se espera en los próximos meses y el próximo año, un poco respecto de lo que es el diseño, ¿sí? Los últimos informes de AMD lo que nos dicen es que hay detalles sobre futuros procesadores y demás, sobre todo en los Zen 5, que es el diseño que está en marcha, que se está desarrollando en dos nodos distintos de fabricación, uno de 3 y otro de 4. Esto se debe a la precaución de AMD y la adaptabilidad a diferentes reglas de diseño. En el nodo de 3 se utiliza principalmente para aumentar el número de núcleos de los procesadores, mientras que el nodo de 4 lo que se estaría destinando es a mejorar la arquitectura. Dentro de las variantes que encontramos del Zen 5 se mencionan tres: la convencional, una optimizada por área y una tercera que utiliza VKG. La información de esta última por el momento es bastante limitada. También podemos hablar del Turin, es el nombre que se utilizará para los futuros procesadores EPYC para servidores, que contarán con 16 complex die CCD en total, cada uno con 8 núcleos, o sea, en un total de 128 núcleos. También existirá una variante que utilizará CCD, pero con 12 núcleos cada uno, por lo cual se elevaría a un total de 192, y esta variante se basará en el núcleo optimizado para el área Zen 5C. Van a ofrecer soporte hasta 12 canales de memoria DDR5, con la capacidad de admitir una DDR5 6400 y con la esperanza de que se extienda a DDR5 7200 sin overclocking. En lugar de heredar el nodo IOD de la generación anterior, que es el Genoa, Turin va a utilizar un nuevo nodo que va a incorporar un acelerador para Machine Learning de Xilinx, por lo que AMD muestra que está enfocándose en inteligencia artificial y en la decisión de no adoptar las instrucciones AMX que utiliza Intel para Deep Learning y Machine Learning. También vamos a hablar del Sorano, que se refiere al futuro Threadripper, y es una versión reducida de Turin, pero diseñada para esto, para estaciones de trabajo. Se sabe poco con respecto a los cambios en los EPYC, pero se espera que ofrezca un rendimiento sólido. También está el Granite Ridge, que son los próximos procesadores Ryzen basados en Zen 5. Van a estar destinados a los sockets AM5, y aunque la cantidad de núcleos no se espera que aumente en comparación de los actuales Ryzen 700, se plantea la posibilidad de usar 3 tipos de SSD, que permitirían diferentes combinaciones. También se espera un nuevo AID que admitiría un DDR5 más rápido, una GPU basada en RDNA3 y un acelerador para inteligencia artificial también de Xilinx, como en el caso de los Turin. Ahora le voy a pasar a Ignacio para que continúe hablando un poquito de Apple. Gracias. Bueno, buenos días. Ahora voy a hablar un poco de Apple. Bueno, Apple presentó sus nuevos chips de última generación, el M2 Pro y el M2 Max, que ofrecen un rendimiento revolucionario con alta eficiencia energética en dispositivos como la MacBook Pro y la Mac Mini. Y acá pongo uno de los aspectos destacados, el del M2 Pro. Este chip perfecciona la arquitectura del M2 y ofrece un CPU de hasta 12 núcleos y una GPU de hasta 19 núcleos, junto con hasta 32 GB de memoria unificada rápida, la memoria RAM. Ofrece un rendimiento en tareas multihilo hasta un 20% más rápido que el chip M1 Pro. La GPU es hasta un 30% más rápida que el chip M1 Pro, lo que permite un excelente rendimiento en procesamiento de imágenes y juegos. Del M2 Max. Este chip lleva las capacidades del M2 Pro aún más lejos, con un GPU de hasta 38 núcleos, el doble de ancho banda de memoria unificada y hasta 96 GB de memoria. Ofrece un rendimiento en proyectos con gráficos avanzados y tareas de alto rendimiento, como el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y el procesamiento de imágenes con gigapíxeles.
Tecnologías exclusivas. Estos dos chips vienen con tecnologías exclusivas como un Neural Engine más rápido de 16 núcleos, un motor multimedia potente y eficiente para codificación y decodificación de video, un procesador de señal de imagen para mejorar la calidad de las imágenes y el Secure Enclave de última generación para la seguridad. Estos nuevos chips de Apple representan un gran salto en términos de rendimiento y eficiencia energética, lo que permite un rendimiento excepcional en tareas de alta demanda y una mayor duración de la batería en dispositivos MacBook Pro y Mac Mini. Los chips M2 Pro y M2 Max contribuyen al cumplimiento de los estrictos estándares de eficiencia energética de Apple en las nuevas MacBook Pro y Mac Mini. El rendimiento con gran eficiencia energética de estos chips permite que la nueva MacBook Pro alcance la mayor duración de batería en una Mac, hasta 22 horas. Esto reduce la necesidad de usarla conectada a la corriente y también el consumo de energía a lo largo de su vida útil. Hoy las operaciones corporativas de Apple son neutras en emisiones de dióxido de carbono. El objetivo para 2030 es lograr un impacto climático neto de cero en toda la empresa, lo que incluye las cadenas de abastecimiento y los ciclos de vida de todos los productos. Esto también implica que todos los chips creados por Apple serán 100% neutros en emisiones de carbono, desde el diseño hasta la fabricación. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la nueva CPU del nuevo iPhone que se acaba de presentar hace un par de meses. El A17 Pro integra una GPU de 6 núcleos, 20% más rápida que la de la generación anterior, A16 Bionic. Es capaz además de ofrecer ray tracing acelerado por hardware, que es 4 veces más rápido que la propuesta por software. Apple también introdujo mejoras en la microarquitectura de los núcleos de CPU de alto rendimiento, en los de alta eficiencia y también en los núcleos de GPU y los del motor Neural Engine, que es el responsable de la ejecución de los algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, acá hay un cuadro de comparativo entre el A17 Pro y el A16 Bionic. Podemos ver que el nuevo A17 Pro tiene una litografía de 3 nanómetros en comparación a la de 4 nanómetros de su predecesor. Tiene la arquitectura ARM, juego de instrucciones ARC 64, 2 núcleos de alto rendimiento, 4 núcleos de alta eficiencia, 6 núcleos de GPU a comparación de 5 del anterior, 16 núcleos Neural Engine, 35 billones de operaciones Neural Engine y 19.000 millones de transistores en comparación a las 16.000 millones de la 16 Bionic. Bueno, ahora mis compañeros van a continuar hablando de este procesador del iPhone 15 Pro. Muy bien, muy bien. ¿Quién continúa? Paula, no te escuchamos ahora. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Yo voy a continuar hablando respecto de lo que se espera con la 17, que como contaba Ignacio va a incorporar estos 6 núcleos, 2 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. Estos 2 primeros van a ser 10% más rápido que los núcleos equivalentes del procesador A16 Bionic, por mejoras que han implementado en los algoritmos de predicción de bifurcaciones de código y en los motores de codificación y ejecución de instrucciones. Por otro lado, la lógica gráfica que se implementa en el nuevo SoC de Apple incorpora 6 núcleos y se apoya en una arquitectura de sombreadores que junto con otras optimizaciones en la microarquitectura permite que el GPU sea 20% más rápido que la del chip A16 Bionic. Le paso la posta a Manu para que continúe. Bueno, Apple asegura que su capacidad de acelerar mediante hardware el ray tracing le permite sostener una cadencia media de 30 FPS en juegos exigentes. Estas prestaciones van a permitir a los iPhone 15 Pro y Pro Max recibir durante los próximos meses versiones de los juegos Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding o Assassin's Creed Mirage, entre otros, que son juegos que son muy pesados y soportan la Play 5 y consolas de ese calibre.
Bueno, en conclusión, cada empresa tiene su propia estrategia para abordar el rendimiento de sus procesadores. Intel busca impulsar el rendimiento de sus procesadores mediante un enfoque en la potencia bruta, especialmente al aumentar la cantidad de núcleos. AMD se concentra en maximizar el rendimiento por núcleo y en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en sus productos, mientras que Apple se dedica a optimizar sus procesadores para mejorar el rendimiento de las MacBooks y al mismo tiempo aumentar la eficiencia energética. Y listo. Terminamos. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos, la verdad que aparte, muy bien el grupo, que por más que fueron 3, siguieron adelante e hicieron una muy buena presentación. Clarísimo, con novedades como el iPhone 15 Pro, muy bien, muy bien. Fueron buscando la solución, por más que quedaron poquitos en el grupo, que eran 5, 1, 2, 3, 4, 5 desde el principio. Supuestamente, ¿no? Gente que solicitó. Sí. Sí, supuestamente, total supuesto, porque en realidad, como ya me habían dicho, nunca estuve. Así que bueno, excelente el trabajo de este último grupo, también los grupos anteriores. Quiero que sepan que ya a partir de la clase que viene empezamos por repaso. Les voy a mandar por novedades la organización de las próximas clases. Ya ustedes la tienen toda, pero tenemos tiempo para empezar a repasar antes, así que vamos a empezar previamente el repaso. De modo tal que, como me han pedido otros grupos, no sé si han sido ustedes, lleguemos a hacer un simulacro. Bien. Si empezamos en la fecha que yo les había dado, no llegamos a hacer simulacro y bueno, algunos grupos me han pedido que hagamos también simulacro esta vez, así que bueno, no hay problema. Como ya terminamos las presentaciones, la semana que viene empezamos el repaso y después tenemos todavía 2 clases más y después recién el parcial, con lo cual tenemos tiempo de sobra para hacer un buen repaso y en la última de las clases, previa al parcial, un simulacro. Para la clase esa sería bueno que ustedes ya todos estén con todo repasado, de modo tal que cuando les doy el simulacro, ustedes se testeen a sí mismos a ver cómo quedaron con el simulacro y cómo se sienten como para rendir. Tengan en cuenta que el material a estudiar para segundo parcial es muy largo, yo siempre se los digo y se los reitero, pero lo fuimos dando todo en detalle y entonces ya la semana que viene empezamos a repasar, tenemos tiempo de seguir repasando y tenemos tiempo de hacer simulacro, que sería justo la clase anterior. Bien, gente, excelente la clase de hoy, muy buenos los grupos que trabajaron. Nos estamos viendo el próximo martes 8:30 horas por acá y nos mantenemos en contacto, cualquier cosa me escriben. Si algún grupo produjo una diferencia y mejoró las diapositivas, por favor que las envíen, me avisan, así les habilito el espacio. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en martes. Buena semana, profe. Chao, profe, buena Gracias. semana, cuídate. Chao, Chao, chicos. profe. Buena semana.